¿Y si te dijera que el país más feliz de la Tierra tiene una ley secreta, no escrita, que te desanima a creer que eres especial? Que su gente, rodeada de una riqueza asombrosa, encuentra su mayor alegría en los refugios más simples y rústicos que puedas imaginar, a menudo sin electricidad ni agua corriente. Esto es Noruega, una tierra que se presenta como una utopía impecable, una sociedad de postal esculpida por glaciares y financiada por el petróleo. Pero bajo la superficie brillante de fiordos de un azul profundo y políticas progresistas, yace un mundo de profundas contradicciones. Este no es un viaje para ver los paisajes. Esta es una misión para entender el alma de una nación, para descifrar las reglas ocultas y descubrir el precio de la perfección. Acompáñame mientras desvelamos las capas del sueño nórdico. A menudo nos dicen que Noruega es una tierra de paisajes dramáticos, pero eso es quedarse dramáticamente corto. En Noruega, el paisaje no es solo un telón de fondo, es el personaje principal en la historia nacional. Es una fuerza implacable y moldeadora que dicta la vida, esculpe la psique nacional y define lo que significa ser noruego de una manera que pocos otros lugares en la tierra pueden afirmar. Su escala pura es lo primero que te impacta. Siendo el sexto país más grande de Europa en área, posee un vacío que se siente como una presencia en sí misma. Con una población de poco más de 5 millones, la proporción de tierra por persona es asombrosa. Apenas 15 personas por kilómetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, España tiene 94. En las vastas regiones del norte de Finnmark, hay literalmente más renos que personas, vagando libremente por mesetas que se extienden hasta un horizonte infinito. Este espacio, esta profunda soledad, es la fuente de una conexión profunda, casi espiritual, con lo salvaje. Esta conexión tiene un nombre, un concepto tan fundamental que es prácticamente una religión civil. Friluftsliv. A menudo se traduce como vida al aire libre, pero esa simple frase no logra capturar su alma. El Friluftsliv no es un pasatiempo, es una filosofía. Es la creencia profundamente arraigada de que el bienestar mental y físico está intrínsecamente ligado al tiempo que se pasa en la naturaleza. Esto no es solo una preferencia cultural, está codificado en la ley. El alemán Retten, o el derecho de todos, otorga a cada persona el derecho a deambular libremente por tierras no cultivadas. Puedes hacer senderismo, acampar por una noche, recolectar bayas y pescar en los fiordos siempre y cuando seas respetuoso. Es una declaración radical de que la naturaleza no es una mercancía que se compra y se vende, sino un derecho de nacimiento común para ser experimentado por todos. Es por eso que en cualquier fin de semana encontrarás a noruegos de todas las edades caminando por los bosques, esquiando a través de vastas mesetas o navegando por la majestuosidad silenciosa de los fiordos. No es solo por ejercicio, es por mantenimiento espiritual, un ritual necesario para conectarse con la tierra. Pero esta imagen romántica tiene una contraparte brutal e implacable. El mismo paisaje que ofrece una belleza sublime también impone desafíos inmensos. Esa impresionante costa de 63.000 kilómetros, un enredo caótico y hermoso de islas y fiordos, convierte los viajes en un rompecabezas logístico. Un trayecto que sería un simple viaje de 2 horas en otro país, se convierte en una compleja danza de un día entero de ferries, que surcan las aguas como puentes flotantes, navegando por sinuosos puertos de montaña que a menudo están cerrados en invierno, y sumergiéndose en túneles increíblemente largos, perforados directamente a través de roca sólida. El túnel de Lærdal, el túnel de carretera más largo del mundo con unos asombrosos 24,5 kilómetros, no es una atracción turística, es una arteria vital. Su construcción, con 3 enormes cavernas iluminadas con luz azul y amarilla para simular el amanecer y mantener alerta a los conductores, es un testimonio de la pura voluntad humana y la proeza de ingeniería necesaria simplemente para ir de A a B en este país. El costo, tanto en tiempo como en dinero,
de simplemente conectar la nación, es una realidad constante de la vida aquí. Y luego está el clima, el moldeador definitivo del carácter noruego. Las estaciones aquí no son una transición suave, son dos fuerzas opuestas. El verano es una celebración frenética, alegre, casi desesperada del sol de medianoche, donde durante semanas o incluso meses, la luz del día se extiende durante 24 horas. El sol se mantiene bajo en el horizonte, proyectando un brillo etéreo y dorado a las 2 de la mañana. La vida se traslada al exterior. La gente se queda despierta hasta tarde. Hace senderismo a medianoche y absorbe hasta el último fotón con una urgencia palpable, porque saben lo que se avecina: el invierno. En el sur, significa días cortos y oscuros que pueden poner a prueba el espíritu. Pero en el norte, por encima del círculo polar ártico, es el Mørketid, la noche polar. Durante meses, el sol no se eleva por encima del horizonte. El mundo se sumerge en un crepúsculo perpetuo y melancólico de azules y morados. Aquí es donde la tiranía psicológica del paisaje se siente con más fuerza. Y es aquí donde el concepto de kos, o su forma adjetiva, koselig, se convierte no solo en una idea bonita, sino en una estrategia fundamental de supervivencia. Kos es el arte de fabricar calidez, intimidad y confort frente a la oscuridad invasora. Es el acto deliberado y consciente de encontrar luz en la más profunda oscuridad. Es el parpadeo de docenas de velas dispuestas en el alféizar de una ventana, el calor táctil de un grueso suéter de lana, el silencio compartido con un ser querido junto a una chimenea crepitante, una taza de café humeante agarrada con ambas manos. El impresionante paisaje noruego no es solo algo para admirar desde la distancia, es una fuerza con la que hay que contar, un desafío que hay que sobrevivir. Y en esa lucha cíclica, los noruegos encuentran su sentido de identidad más profundo y resistente. Si el paisaje es el hardware de Noruega, entonces su código social único es el sistema operativo, un programa complejo, a menudo invisible, que gobierna cada interacción. En la superficie es una sociedad que parece haber ganado la lotería de la vida. Sanidad universal, educación gratuita para todos y un equilibrio entre la vida laboral y personal, que es la envidia del mundo. La semana laboral estándar es de 37.5 horas y salir de la oficina a las 4 de la tarde no solo es aceptado, es la norma. Este sistema se basa en una inmensa confianza social, un recurso más valioso que el petróleo. Lo sientes en todas partes. Lo ves en los puestos de granja desatendidos al borde de la carretera, repletos de fresas o patatas, con una simple caja de madera para el pago. Coge lo que necesites, deja lo que debes. Lo ves en la imagen más sorprendente para muchos visitantes. Carritos de bebé, con niños durmiendo plácidamente dentro, aparcados en la acera fuera de una cafetería mientras sus padres están dentro. Esto no es negligencia. Es la máxima expresión de una sociedad de alta confianza. La creencia de que la comunidad es segura y que la gente se cuidará mutuamente. Pero para entender de verdad, para pasar de ser un admirador a un participante, debes aprender a navegar por una ley cultural no escrita, poderosa y profundamente arraigada. Janteloven, la ley de Jante. Originaria de una novela satírica de 1933 de Axel Sandemose, sus principios son antiguos y están entretejidos en la fibra misma de la cultura escandinava. Consta de 10 reglas, pero todas transmiten un mensaje central y atronador. No debes pensar que eres alguien especial. No debes pensar que eres mejor que nosotros. Para un forastero, especialmente de una cultura que fetichiza el logro individual y la autopromoción, esto puede parecer increíblemente extraño, incluso sofocante. Es la razón por la que los noruegos rara vez presumen de sus logros o su riqueza. Un CEO de gran éxito podría presentarse simplemente por su nombre de pila y hablar de su último viaje de senderismo, sin mencionar ni una sola vez su cargo o su empresa. Fomenta un poderoso sentido de igualitarismo y humildad,
actuando como un adhesivo social que desalienta la arrogancia y mantiene a la sociedad con los pies en la tierra. Sin embargo, Janteloven tiene un lado oscuro. Los críticos argumentan que puede reprimir la ambición, desalentar la innovación y castigar a quienes se atreven a destacar. El miedo a ser visto como arrogante o demasiado puede llevar a una cultura de conformidad, un síndrome de la amapola alta, donde el éxito a veces se encuentra con sospecha en lugar de celebración. Para los extranjeros, esto convierte las interacciones sociales en un campo de minas. El camino típico occidental hacia la amistad, compartir tus éxitos, hablar animadamente de ti mismo, puede interpretarse aquí como una fanfarronería descarada. Esto conduce al mayor desafío para muchos expatriados: descifrar el código social noruego y hacer amigos. Los noruegos a menudo son percibidos como reservados, educados pero distantes, e incluso fríos al principio. Valoran inmensamente la privacidad y el espacio personal. La clave para romper este muro de cortesía no es la charla trivial con extraños en una parada de autobús, es la actividad compartida. La amistad se forja no a través de las palabras, sino a través de un propósito común. Haces amigos uniéndote a un club de senderismo, un coro, una organización de voluntarios o un equipo deportivo. Y aquí es donde entra en juego otro concepto crucial: dugnad. Dugnad es la esencia del espíritu comunitario noruego, una sesión de trabajo voluntario y no remunerado por el bien común. Es cuando los residentes de un edificio de apartamentos se reúnen para arreglar los jardines, o cuando los padres de una escuela local se juntan para pintar las aulas. No hay paga, solo un sentido compartido de responsabilidad y logro, que casi siempre va seguido de café y gofres. Participar en un dugnad es una de las formas más rápidas para que un recién llegado sea aceptado en una comunidad local. Es una demostración práctica del espíritu noruego. Estamos todos juntos en esto. La vida aquí no se trata solo de recibir los beneficios de un estado de bienestar. Se trata de contribuir activamente a él, entender las sutiles reglas de la humildad y encontrar tu lugar dentro del tejido social, estrechamente entrelazado, pero profundamente gratificante. La inmensa riqueza de Noruega parece casi mitológica, una característica permanente de su identidad. Pero es una historia notablemente reciente. Antes de que se descubriera petróleo en el Mar del Norte, en 1969, esta era una nación relativamente modesta, incluso pobre, de pescadores, agricultores y marineros. El descubrimiento del oro negro fue un billete de lotería que podría haber conducido fácilmente a la infame maldición de los recursos, que ha plagado a tantas otras naciones. Una repentina avalancha de riqueza que conduce a una corrupción rampante, una desigualdad paralizante y una economía vacía que se derrumba cuando el recurso se agota. Noruega hizo algo radicalmente diferente, algo casi inaudito en la historia moderna. En lugar de gastar las ganancias inesperadas, comenzaron a ahorrarlas. Establecieron el Fondo de Pensiones del Gobierno Global, ahora conocido coloquialmente como el Fondo del Petróleo. Es el fondo soberano de inversión más grande del planeta, con activos por valor de más de $1.5 billón. Este fondo posee, en promedio, el 1,5% de cada empresa cotizada en el mundo. Pero esta no es una cuenta bancaria nacional para que los políticos la usen a su antojo. Es una declaración profunda y legalmente vinculante de responsabilidad intergeneracional. Se considera que el dinero no pertenece al gobierno actual, sino a todo el pueblo noruego, presente y futuro. Por ley, al gobierno solo se le permite gastar el rendimiento real anual esperado de las inversiones del fondo, típicamente alrededor del 3%, no el capital en sí. Esto asegura que la riqueza beneficiará a las generaciones venideras, mucho después de que se extraiga la última gota de petróleo del Mar del Norte. Esta increíble previsión ha financiado el utópico estado de bienestar, pero crea una fascinante paradoja cotidiana. Vives en uno de los países más ricos del mundo,
pero la vida diaria se rige por un sorprendente sentido de frugalidad y pragmatismo. El costo de vida es astronómico. No es solo un poco caro, es para llorar. Una simple taza de café puede costar fácilmente $5. Una pinta de cerveza en un bar te costará $12 o más. Cenar fuera es una ocasión especial, no una rutina semanal. Echemos un vistazo a una compra básica en el supermercado. Una barra de pan cuesta alrededor de $4. Un litro de leche, $2.50. Y un kilogramo de pechuga de pollo puede llegar a los $15. Entonces, ¿cómo lo sobrellevan? Se adaptan, abrazando una cultura de ahorro. El matpaque, el almuerzo para llevar, es una institución nacional. Desde niños en edad escolar hasta ejecutivos de empresa, casi todos llevan un almuerzo simple, preparado en casa, a la escuela o al trabajo. Típicamente, unas pocas rebanadas de pan integral con un solo ingrediente, cuidadosamente envuelto en papel. Es una solución práctica, pero también un reflejo del espíritu de Jan Teloven. Simple, sin pretensiones y eficiente. La otra cara de esta moneda económica es un compromiso feroz y estratégico con un futuro más allá del petróleo. Noruega es un líder mundial en la transición verde. Una paradoja para una nación cuya riqueza proviene de los combustibles fósiles. Mientras exporta petróleo y gas, se autoabastece casi por completo de energía renovable, con aproximadamente el 90% de su electricidad generada por energía hidroeléctrica. Pero la economía también se está diversificando. Noruega es una potencia mundial en acuicultura, con su salmón de piscifactoría presente en supermercados de todo el mundo. Su industria marítima está a la vanguardia del desarrollo de tecnologías de transporte marítimo ecológicas. El símbolo más visible de este cambio verde es la revolución de los vehículos eléctricos. Más del 80% de todos los coches nuevos vendidos en Noruega son ahora totalmente eléctricos. Esto no se debe a que los noruegos sean inherentemente más virtuosos. Es porque el gobierno lo convirtió en la opción económica abrumadoramente lógica. Generosas exenciones de impuestos, peajes de carretera eliminados, aparcamiento gratuito y acceso a carriles bus hicieron que los vehículos eléctricos fueran más baratos de poseer y operar que sus homólogos de gasolina. Es una clase magistral sobre cómo usar la política económica para dirigir el cambio social. La historia de Noruega no trata solo de hacerse rico. Trata del difícil y continuo debate sobre cómo usar esa riqueza de manera responsable, equilibrando las necesidades presentes con las obligaciones futuras y navegando por las profundas contradicciones de ser un estado petrolero con mentalidad verde. Las piezas finales del rompecabezas noruego, la arquitectura misma de su filosofía igualitaria, son sus sistemas de educación y sanidad. No se tratan como servicios comerciales, sino como bienes públicos fundamentales, las piedras angulares de una sociedad estable y equitativa. El viaje comienza en el Barnehage, o jardín de infancia, al que asisten más del 90% de los niños de 1 a 5 años, y está fuertemente subvencionado. El enfoque aquí no está en los estudios tempranos, sino en el juego, el desarrollo social y, por supuesto, el Friluftsliv. Los niños juegan al aire libre durante horas todos los días, bajo el sol, la lluvia o la nieve, aprendiendo resiliencia, evaluación de riesgos y un profundo amor por la naturaleza desde sus primeros años. Esta filosofía de aprendizaje holístico, dirigido por el niño, continúa a través del sistema escolar, que enfatiza la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas por encima de la memorización. Luego viene la característica que es más sorprendente, casi increíble, para muchos forasteros. Las universidades públicas en Noruega son gratuitas. Esto se aplica a todos, independientemente de su nacionalidad, noruegos, ciudadanos de la UE y estudiantes de cualquier otra parte del mundo. Imagina obtener una licenciatura, un máster o incluso un doctorado de una institución de clase mundial sin acumular una montaña de deudas estudiantiles. Esto no es solo un acto de generosidad nacional,
Es una inversión estratégica fría, calculada y brillante. Noruega cree que una población altamente educada, libre de cargas financieras, es el mejor motor posible para la innovación, la movilidad social y la estabilidad económica a largo plazo. Pero, ¿cómo pueden los estudiantes permitirse vivir? A través de las Student Samskapnad, u organizaciones de bienestar estudiantil, que proporcionan un universo completo de servicios de apoyo, incluyendo viviendas subvencionadas, cafeterías asequibles, servicios de salud e instalaciones deportivas. Además, el sistema valora profundamente la formación profesional. Un fagbrev, o certificado de oficio, en un campo como la carpintería, la fontanería o la mecánica, es una carrera muy respetada y bien remunerada, desafiando la suposición estrecha, a menudo basada en la clase social, de que un título universitario es la única ruta hacia una vida exitosa. El sistema de salud opera sobre el mismo principio fundamental. La salud es un derecho humano, no una mercancía. Es un sistema universal de pagador único financiado por impuestos. Cada residente en Noruega tiene derecho a un fastlege, un médico de cabecera que actúa como su punto de contacto principal y guardián del resto del sistema. Esto asegura la continuidad de la atención. Si bien hay copagos modestos para las visitas y las recetas, típicamente alrededor de $30, existe una red de seguridad crucial, un límite anual. Una vez que un individuo ha gastado alrededor de $300 de su bolsillo en un año natural, casi toda la atención médica aprobada adicional, visitas a especialistas, estancias hospitalarias, fisioterapia, medicamentos recetados, es completamente gratuita durante el resto de ese año. Para los niños menores de 16 años y para la atención de maternidad, siempre es completamente gratuito. Por supuesto, el sistema no es una utopía impecable. La principal crítica, como en muchos sistemas públicos, son los tiempos de espera para procedimientos selectivos no urgentes. Pero para cualquier cosa crítica o que ponga en peligro la vida, la atención es inmediata y de alto nivel. Esta seguridad de la cuna a la tumba está entretejida en el tejido de la vida, y en ningún lugar es más visible que en su enfoque hacia la familia. Los nuevos padres tienen derecho a 49 semanas de baja con el 100% del sueldo, o 59 semanas con el 80%. Crucialmente, una parte significativa de esta baja, actualmente 15 semanas, está reservada específicamente para el padre en una base de úsalo o piérdelo. Esto no es solo baja por maternidad, es baja parental. Una poderosa herramienta política diseñada para promover la igualdad de género tanto en el lugar de trabajo como en el hogar, asegurando que ambos padres estén profundamente involucrados desde el principio. Este es el plan maestro noruego, una sociedad que ha elegido deliberadamente poner en común sus inmensos recursos, cambiar altos impuestos por una seguridad sin parangón, e invertir en las mentes y los cuerpos de su gente como su activo más valioso y duradero. Así que, Noruega no es la utopía simple que parece ser. Es un experimento complejo y vivo. Una nación que equilibra una inmensa riqueza con una cultura de humildad. Una belleza impresionante con un clima duro y exigente. Y la libertad individual con un poderoso espíritu colectivo. Es una sociedad construida sobre elecciones deliberadas y profundas concesiones. Una negociación constante entre la naturaleza, la comunidad y el futuro. Es un recordatorio de que los destinos más idílicos a menudo guardan las historias más convincentes y complicadas, desafiándonos a mirar más allá de la superficie. ¿Qué parte del contrato social noruego te sorprendió más? ¿La ley de Jante, el derecho a deambular o las universidades gratuitas? Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios de abajo. Si esta historia te ha abierto una nueva perspectiva, por favor, compártela con un compañero de viaje al que le encante mirar más allá de la vista de postal. Suscríbete para más análisis profundos de los lugares más fascinantes e incomprendidos del mundo.
Y si tienes curiosidad por otra nación forjada por un pasado complejo, echa un vistazo a nuestro video sobre la reinvención de Macedonia del Norte.